Bueno, y amplificando un poco esta parte, lo que tiene que ver con las fórmulas que se utilizan para poder calcular determinadas operaciones de importación y exportación, donde, como verán, que se aplican los Incoterms para poder, en este caso, llegar al valor que pide el ejercicio, que, como ven, por ejemplo, en un caso de importación pide preparar 3 cotizaciones y eh, pide, por ejemplo, en FOB, en CFR y en CIF. Y estos 3 Incoterms, como ustedes ya lo saben, que son aquellas normativas que se emplean exclusivamente para modalidad acuática, sea marítima o fluvial. Y por este lado tenemos lo que es el FCA, el CPT y el CIF, que se emplean para todo tipo de transporte, incluido el multimodal. Entonces, de acuerdo a cómo tienen en los datos y de acuerdo a lo que le pide el ejercicio, entonces ustedes lo que hacen es plantear las fórmulas que tienen ahí en su archivo correspondiente en el material de dicha clase, y van reemplazando entonces de acuerdo a cómo les va pidiendo ahí en el dato. Entonces, si tienen, por ejemplo, un ejercicio y les pide, supongamos, la importación de una X mercancía en 3 presupuestos, sea FOB, CFR o CIF, entonces ustedes aplican las 3 fórmulas para esa mercancía. Pero supongamos, por ejemplo, como en el caso del, del número 4, del caso 4 de la tarea, donde hay 3 mercancías, entonces hay que aplicar cada una de las fórmulas por cada una de las 3 mercaderías. Entonces, por citarle un ejemplo, eh, siguiendo con el caso 4 de la tarea, entonces, como se darán cuenta, en este caso, valor XW, 150 unidades a 92,54 reales. Y el flete local, que indica traslado al puerto de aduana de embarque a reales 12,45 centavos por unidad. Y como se darán cuenta, los datos A y B son, en este caso, basados en números enteros, y por lo tanto va a ir en el numerador de la fórmula, sea en esta o sea en esta, de acuerdo al Incoterm que va pidiendo. Y eh, después ven desde el dato C hasta el dato I, que son en este caso datos en porcentajes. Y esos porcentajes deben convertirlo a decimales para poder introducirlo en la fórmula. Como por ejemplo en el caso C, o en el dato C que dice gasto aduaneros 3%. Entonces lo que hacen, el 3% entonces va a ser 0,03. Si le dice, por ejemplo, 4%, entonces 0,04. Si le dice, por ejemplo, 5%, 0,05, para poder introducir acá en la fórmula. Y bueno, entonces, bueno, por ejemplo, tenemos una cotización, un pedido de cotización de valor FOB. Por lo tanto, se van a sumar estos dos, los números enteros o los valores enteros, dividido el resultado de esta operación entre el 1, restando con el resultado de la sumatoria de todo lo que está dentro de este paréntesis C, D, E y F, que van a ser 0,03, 0,05, 0,07, dependiendo de cómo plantee el ejercicio. Y entonces lo que acá se recomienda, por una cuestión matemática, es que resuelvan primero lo que está en el paréntesis y posteriormente hagan 1 menos el resultado de toda esta suma. Y entonces el resultado de esta suma dividido el resultado de esta operación, ya que hay dos operaciones acá, entonces le va a dar resultado el valor FOB. Y mismo caso entonces con valor FCA. Y como se darán cuenta, para valor CFR, entonces sería valor FOB dividido 1 menos G. Y para valor CIF, el valor CFR, o sea, el resultado
de esta operación dividido 1 menos h más i. Y hacen lo propio después con FCA. Luego van a tener otros Incoterms también que les va a ir planteando ahí la fórmula y la manera para poder resolver. Entonces, ¿por qué hacemos así de esta manera? Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos un ejercicio y vamos a suponer, por ejemplo, que estamos importando televisores y resulta que el A me da como dato un valor entero, así como el caso que estamos estudiando. Y para B me da, por ejemplo, me dice 8%. Entonces ese 0,08, o sea, el 8% convertido, en este caso a decimales, que es 0,08, no va a ir en el numerador, sino que va a ir en el denominador. Entonces entonces en este caso va a ser B más C más D más E más F. Y vamos a plantear otro caso donde, por ejemplo, el C no nos dé en este caso en porcentaje, sino que nos dé en números enteros. Entonces la C va a ir entonces acá, en vez de que esté en el denominador, va a ir en el numerador. Entonces A más B más C dividido 1 menos D más E más F. Entonces por cuestiones matemáticas hacemos este tipo de variación. Entonces presten mucha atención si es que en futuros ejercicios o si en sus respectivos ejercicios laborales empiezan a tener situaciones como esa.